Hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana. Hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana. Ahora sí. Déjame acomodar esto aquí. ¿Se escucha bien allá atrás? Sí. Ok. Pues hermanito, vamos a comenzar para ponernos de pie y así comenzar con el servicio en este día. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por este día y por todas las bendiciones que tú nos has dado en este día, mi Señor. Te pedimos ahora que tú nos ayudes a estar dispuestos a escuchar tu palabra en este día, mi Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para poder estar pendiente a qué tú nos vas a decir en este día. Te lo pedimos, Señor, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanito, vamos esta mañana, dale ahí dale un clic a donde está el PowerPoint. Ahí. Ahí. A ver. Sí, ok. Ahora sí, hermanito. En esta mañana vamos a estar mirando una unidad nueva. El tema en general es ¿qué? La tentación, lidiar con la tentación. No son como lo que dicen los anuncios, que a veces dicen dulces tentaciones, algo de chocolate. Que si los Godiva o algo así. Ya hace años que no como un chocolate de eso. La pizza, bueno, para ciertas personas a mí la pizza me cae como bomba. Pero anyway, la tentación que ustedes piensan cuando te dicen tentación, ¿qué les viene a la mente? No tienen que hacer una respuesta, como diría tío, católica. Es lo que le venga a la mente, algo que no se debe hacer. No. Habla un poquito más altito que no te escuché. Ajá. Algo que te atrae. Ajá. Ok, exacto. La tentación es cualquier cosa que nos atrae. Nos atrae, pero exacto. Hacer algo malo, algo indebido. Por ejemplo, una persona que es hipertensa, como yo, ¿qué usualmente pasa con las personas que no pueden comer cosas saladas? ¿Qué es lo que entonces desean? Cosas saladas. El diabético no puede comer cosas con mucha azúcar, que contengan mucha azúcar, porque entonces le descontrola la diabetes. Lo mismo. Hay sin número de cosas que no tiene que ver nada con el ámbito espiritual. La tentación es cualquier cosa que nos atrae a nosotros, pero que nosotros sabemos que si nos dejamos llevar, va a causar cosas malas en nuestra vida. Como el ejemplo que le estaba dando. Una persona hipertensa puede comer ciertas cosas que tengan un poco de sal para que tenga sabor, porque no va a estar comiendo cosas sosas. Pero tiene que mantenerse en control. Una persona diabética necesita ingerir azúcar, porque si no el cuerpo va a fallar, pero tiene que tener esos niveles controlados. Claro, esto me estoy desviando un poquito,
de lo que realmente vamos a estar hablando acerca de la tentación. Acá la tentación, lo que nosotros vamos a estar viendo es acerca de cosas que vienen a nuestra vida que a nosotros como seres humanos, todavía estamos en esta carne, nos atrae. Pero nos atrae para hacer cosas indebidas, cosas que no son correctas delante del Señor. Todos los que estamos aquí no estamos exentos a ser tentados en nuestra vida, por más grande o por más pequeño que nosotros pensamos que seamos. Siempre en nuestra vida va a llegar la tentación, va a llegar el momento en el cual el cuerpo va a querer hacer algo, va a ver algo que va a querer codiciar, que va a querer obtener, pero está en nosotros si nosotros dejamos paso a esa tentación o no, si tenemos control de nuestras acciones. Rosana. Que también estoy pensando que podría ser algo que no sea realmente malo, pero que no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. También. Entonces nos desviamos fuera de la voluntad del Señor. Y eso nos Exactamente. tienta, porque Ujú. queremos quizás hacerlo, pero no debemos. Exacto. Pues hermano, en el día de hoy vamos a estar viendo el capítulo 1 de Santiago, versículos 13 al 18. La serie de estudios son 6 estudios que vamos a estar viendo a través de 6 semanas. La primera es la fuente de la tentación. Para poder entender qué es la tentación, tenemos que ir primero a saber qué es lo que causa la tentación. Y vamos a estar viendo eso hoy en Santiago 1, 13 al 18. Luego, más adelante vamos a estar viendo la qué. En otras palabras, el yo, muy bien. Yo, Nico Fernández, lo hice bien. Eso me acuerdo el profesor de química que decía eso. Anyway, vamos a estar viendo luego el gratificarme a mí mismo, el yo halagarme, que yo soy la gran cosa. Dice la tentación de qué? Poner a prueba qué? A Dios. Eso es básicamente tentar a Dios. Querer con nuestras acciones, querer tentar a Dios a hacer algo que nosotros queramos que Él haga, a la buena o a la mala. Como usualmente hacen los niños. Quieren algo y están, que buscan de cualquier forma para que los papás logren hacer lo que ellos quieren. La otra dice la tentación de ¿qué? De poner algo antes que Dios. ¿Cuál es esta? Todas estas cosas estamos viendo de que son temas básicamente negativos. Pero acá hay un tema bien importante, el recuperarse de la tentación, porque no es solamente nosotros que venga la tentación en nuestra vida y si nosotros caemos y ahí se acabó el cuento. ¿Qué pasa cuando entonces nosotros queremos hacer las cosas correctas? ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros como sus hijos? Y lo último, ¿la qué? La fuerza para resistir la tentación. La tentación va a venir a nuestra vida, simple y sencillamente porque vivimos en un mundo donde el pecado es lo que rige en este mundo, es lo que está del día a día. Pero nosotros como hijos de Dios estamos llamados a vencer la tentación. Y hermanos, no piensen de que el que llegue la tentación a mi vida, el que llegue el querer yo hacer algo que no agrada al Señor, eso significa que yo estoy mal, que estoy en pecado. No, eso significa que eres una persona, estás viviendo. Ahora, ¿qué tú haces cuando te llega la tentación? Es lo que va a definir
si estás agradando al Señor o si te estás agradando a ti mismo. Amén, hermano. Hermano, no es para que se pongan tristes ni nada, pero es para que tengan una idea de lo serio que es la tentación en nuestra vida y el nosotros dejarla pasar. El nosotros como que, eso es algo pequeño, que no me va a impactar. Cuando caemos en el pecado, ¿no qué? No tenemos a quien culpar. Yo tenía un profesor de física que difiere de esa idea. Él decía, no, si yo hice algo mal, yo no voy a culpar a mí mismo. Él culpaba pues a cualquier otra persona. Claro, dando una clase ahí diciendo que cometió un error y pues culpó al libro o al estudiante de forma de relajo. Relajo medio serio. Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender realmente que en nuestra vida, cuando nosotros pecamos, quien tiene la culpa es uno mismo. Uno mismo porque uno le falló al Señor. Claro, esto es mirando que la persona sea cristiana. Porque si la persona no es cristiana, no es hijo de Dios, el pecado en su vida va a ser algo normal. Normal, que va y viene y si acá se da cuenta, a veces no, pero no le importa. Ahora, el cristiano debería preocuparse cada vez que peca. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el pecado y Dios? No son compatibles. El pecado a nosotros nos separa de Dios. Cuando nosotros pecamos, tenemos que reconocer que pecamos, ir delante del Señor para pedirle perdón, para entonces restablecerle otra vez esa comunión con Dios. Aquí tenemos una imagen de ¿quién? Eva, allá en el huerto del Edén, lo estábamos estudiando hace poco los martes. ¿Qué fue la instrucción que el Señor le dio a Adán? Que él podía hacer de qué? De todo en el huerto del Edén y comer de cualquier cosa, excepto el árbol que estaba en el mismo medio del huerto. Hermano, la ordenanza, el mandato que el Señor le dio a Adán fue simple, corto y al grano, preciso, para que no tuviera duda alguna, y sin embargo, como quiera, fallaron. ¿Por qué? Porque decidieron ellos en su corazón el permitir la tentación y dejar entonces que la tentación los llevara. Quien tentó a Eva fue ¿qué? La serpiente, que era Satanás mismo. Y le dijo una verdad, una mentira aparatosa, o le dijo algo entre medio, confuso. Half and half, como la leche. Le dijo una verdad mezclado con mentira. Y ahí entonces Eva cayó. Eva cayó y luego le dio a comer a Adán y Adán también cayó. La tentación, hermanos, viene a nuestra vida de una forma sutil, porque si viene como un tren sin freno, nosotros desde lejos lo vamos a poder ver. La tentación en nuestra vida va a llegar de forma sutil, poco a poco, poco a poco. Por eso, nosotros como hijos de Dios debemos siempre estar velando, procurando de que nuestra comunión con el Señor cada día esté fuerte, para que en el momento cuando llegue la tentación en nuestra vida podamos estar listos y preparados. Amén, hermano.
Y como ya le estaba diciendo, la tentación nos atrae como la mejor, ¿qué? Carnada. Como cuando, no sé si han ido a pescar. Yo hace años que no voy, que no iba a pescar. Usualmente iba un día antes al terreno que estaba cerca de casa, iba con papi, y con una piqueta empezábamos a sacar tierra. Y salían los gusanos a todos por montones. Gusanitos grandes. Grandes. Y entonces los cogíamos, los metíamos en un balde y le poníamos entonces una toalla mojada para que no se murieran, y le echaba un poquito de agua para que estuviera todo fresquecito. Y al otro día nos íbamos tempranito para el río, enganchábamos el gusanito en el anzuelo, lombrices, sí. Y a veces me pinchaba, porque repalaban bastante. Pero luego que entonces uno lo tiraba, uno podía sentir que entonces estaban los pececitos por ahí y hacían, le comían un cantito y se iban. Comían un cantito y se iban. Y luego ya cuando se cogían confianza, ¡guápete! Mordían el anzuelo con el gusano y ahí que ¡pum! Uno lo alaba. La tentación es así en nuestra vida. La tentación viene sutilmente. Si nosotros si nosotros nos dejamos engañar, nos estamos velando, vamos a caer como el pescado, como el pececito, con un anzuelo. Pues hermano, teniendo ya todo esto, vamos a pasar al versículo 13 de Santiago capítulo 1. ¿Alguien? Lorimar. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Y si vamos y leemos Santiago versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta, ¿qué? La tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La tentación viene a nuestra vida, pero nosotros podemos estar 100% seguros de que la tentación que va a llegar a nuestra vida nunca va a ser más fuerte de lo que nosotros vamos a poder soportar. La tentación viene a nuestra vida, la prueba viene a nuestra vida, pero el Señor permite esas cosas en nuestra vida porque Él tiene un propósito. Él no es la causa de la tentación. El Señor no hace que Él no nos tienta, pero Él permite que la tentación esté en nuestra vida, porque Él quiere probarnos a nosotros. Job. ¿Qué le pasó a Job? Perdió su ¿qué? Sus hijos, sus bienes, perdió todo. Se quedó él y su esposa nada más. Vino una prueba bien fuerte a su vida, pero esa prueba no fue más grande de lo que él pudo soportar. Nosotros como hijos de Dios, cuando somos tentados, no digamos que la tentación viene de parte de Dios, porque Dios no puede tentar. Dios es 100% santo y Él no puede entonces hacernos daño a nosotros. Él permite que la tentación esté en nuestra vida. Eso es otra cosa totalmente diferente. Pero Él no nos puede tentar. Porque dice, porque Él no tienta, porque Él no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Porque si Dios entonces nos tentara, no sería un Dios totalmente justo. Entonces hubiera maldad en su corazón. Y entonces ahí, entonces no sería un Dios como nosotros lo conocemos. Sería entonces un Dios como totalmente la gente pagana conoce.
todos los dioses paganos, que si, qué sé yo, los dioses de los mayas, los incas, que era una serpiente gigantesca con alas, Quetzalcóatl, ellos decían que para apaciguar su ira tenían que darle sacrificios humanos y tenían que sacarle el corazón vivo a las personas, otorgarlo en sacrificio para apaciguar su ira, para que entonces ese Dios, entre comillas, fuera benevolente con ellos. Nuestro Dios, Él no puede tentar ni hacerle mal a nadie, porque Él y el pecado no van de la mano. Él es 100% santo, por ende, Él y el pecado no pueden estar juntos. Lorimar. Hace tiempito ya había visto exactamente lo opuesto en un post de esto en los medios sociales, que era alguien que se sabe que su fin no era agradar a Dios, su vida no es agradar a Dios, pero hablando de la boca llena, que si prácticamente lo que estaba diciendo, parafraseado, porque era casi un testamento, que decía que si Dios no quería que yo pecara, pues Él no hubiese puesto ese árbol allí. O sea, dando a entender también que la culpa entonces es de Dios, porque pues Dios puso el árbol allí para que estuviera esa tentación ahí latente para ellos. Entre medio, ¿verdad? Habían personas que le comentaban precisamente esto, que el Señor no va a ser la tentación, sino la tentación está dentro de nosotros. O sea, la duda, dentro del mismo pecado de uno está la duda y la tentación. Entonces, ¿verdad? O sea, el dejarnos llevar por la tentación. Entonces, cuando le ponían este versículo, porque le escribieron, no, pero entonces, ¿qué dice aquí? Ah, no, es que como ustedes creen en Dios, ustedes le van a creer todo lo que él escribió en su libro. O sea, la persona no quería para nada. Pero lo que a mí el takeaway, ¿verdad? Lo que yo saqué de de esto que estaba sucediendo es que cuando la gente no quiere agradar a Dios, se van a agarrar de un clavo caliente. Porque no hay, o sea, van a buscar entre medio, van a buscar aquí y allá, cualquier excusa para no querer agradar al Señor, para no creer en Él como Salvador. Entonces, porque decían, la persona decía, no, porque todos los cristianos me dicen que yo estoy pecando, porque yo vivo de tal manera, hago tales cosas, pero para mí eso no es pecado, como tú habías mencionado al principio. Para nosotros, no seguir lo que el Señor quiere que nosotros hagamos es pecado. Si no hacemos lo que el Señor nos manda es pecado. Pero para esta persona decía, no, yo hago esto, y eso para mí eso es normal, que tal cosa. Volviendo también al tema de que a lo bueno le llaman malo, a lo malo le dicen bueno. ¿Qué podemos aprender de esto? Es que la tentación viene. ¿Qué vamos a hacer? Que es en los próximos versículos, es lo que entonces es el punto. Amén. Sí. Mencionaste a Job. Job en sí no podía ver por qué le llegó toda esta situación a su vida. Pero Dios quiso mostrarle a él, en verdad, cuál es el propósito de Dios cuando usa la tentación. Dios lo probó. Él no conocía lo que había en su corazón. Por medio de la prueba, él pudo conocer verdaderamente que no se conocía a sí mismo, que es lo que nosotros tenemos que ver. Nos conocemos nosotros a nosotros mismos para en cualquier circunstancia poder dar el grado que agrade a Dios. Porque Job era un hombre que oraba hasta por todo, oraba. Mas sin embargo, Dios le mostró a él que él no estaba 100% en un conocimiento pleno de la voluntad de Dios, ni de él mismo. Entonces, el propósito, la tentación tiene un propósito para nosotros los creyentes, para que nos aprendamos a conocer, ver lo que hay en mí,
porque Dios lo permite. Por eso tú decías ahorita, Dios no nos da una prueba que no podamos resistir. Él sabe hasta dónde nosotros, conoce nuestras fuerzas, pero el propósito de Dios es que nos miremos hacia adentro. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Si estamos dando el grado, si me conozco a mí mismo, si estoy viviendo en esta nueva vida o estoy viviendo en la vieja naturaleza. Eso es lo que Dios pretende con las pruebas. Por eso es una manera de que nosotros podamos analizar y ver más profundamente de que las pruebas tienen un objetivo divino, un propósito divino, y que nosotros como creyentes tenemos que entender que cuando nos exponemos a la prueba, viene la tentación, tenemos que reconocer que es el diablo que está detrás de eso y que no nos podemos dejar convencer porque la mente de él es maligna y busca dañarnos. Por eso Dios nos da a nosotros la capacidad y nos ha dejado su palabra para que podamos nosotros emprender una batalla y salir victoriosos. Amén. Amén. Una de las partes de la tentación que es bien importante saber, no todo el tiempo la tentación viene por causa de Satanás. Muchas veces la tentación viene por nosotros mismos, por nuestras acciones. Tío. Sí, solamente quería establecer un punto, ¿verdad? Estamos hablando sobre dos conceptos que muchas veces realmente están relacionados uno con el otro, pero no son la misma cosa. Son la prueba y la tentación. Santiago claramente establece que Dios no nos tienta. Sin embargo, si Dios permite que nosotros seamos probados, y la prueba es precisamente algo que se hace para ver dónde te encuentras, ¿verdad? Es un avalúo de cómo te encuentras. Y estamos hablando desde la perspectiva espiritual. Es bien importante que no confundamos una cosa con la otra, aunque están intrínsecamente relacionadas, no son lo mismo. Dios nos prueba, pero Dios no nos tienta. Pero dentro de la prueba, muchas veces está la tentación, porque la tentación está arraigada a nuestra naturaleza humana. Exactamente. Y hermano, y si vamos un momentito a Génesis capítulo 3, versículo 2, Eva le contesta a lo que Satanás le estaba preguntando. Satanás le pregunta, ¿con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto? Ahí él le preguntó, él hizo una pregunta, a ver si ella estaba pendiente de qué realmente fue lo que Dios le dijo. Porque eso no fue lo que Dios le dijo. ¿Qué le respondió ella? La mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Ella le añadió algo que el Señor no había dicho. Y hermano, como le estaba indicando, la tentación viene a nuestra vida y si nosotros no estamos pendientes, no estamos velando, fácilmente podemos ser seducidos por ella. ¿Por qué digo esto, hermano? Vivimos en un mundo al cual la tecnología ya es algo del día a día de cada uno de nosotros. Ya es algo que necesitamos. Para poder ir a trabajar, necesitamos tener entonces algún aparato electrónico para poder hacer las tareas del día a día. En el caso mío, yo necesito estar frente a una computadora más de 8 horas al día. Estar pendiente a un montón de número de cosas que involucran la tecnología. Eso es hasta cierta parte es algo bueno. Pero ¿qué pasa? Crea una costumbre inconsciente de entonces todo el tiempo uno estar pegado a estos aparatos.
si uno después se deja llevar, ¿qué es lo que usualmente el mundo promueve a través de los medios sociales, la tecnología? Desinformación y cosas que agradan al cuerpo. La vanidad, el orgullo, la avaricia, un sinnúmero de cosas. Si nosotros no nos estamos examinando, si nosotros no estamos velando cómo está nuestra comunión con el Señor, la tentación va a estar ahí, pero entonces es mucho más fácil para que nosotros resbalemos y demos paso a la tentación. Aquí la parte importante, hermano, no es que si viene la tentación a nuestra vida o no, es qué vamos a hacer cuando la tentación está ahí presente, cara a cara, ante nosotros. ¿Vamos a hacer las cosas que agradan al Señor o nos vamos a dejar llevar, nos vamos a ser influenciados por la tentación? Como vimos en Génesis capítulo 3, Satanás engañó a Eva. Eva tenía la opción de obedecer al Señor o no. Nosotros, vuelvo y digo, cuando viene la tentación en nuestra vida, tenemos dos opciones: o agradarle al Señor o agradar nuestra carne. Eso va a depender de un sinnúmero de cosas, pero la parte más importante va a depender de cómo está nuestra comunión con el Señor, cómo está nuestra fe con el Señor en ese momento. Si estamos aferrados al Señor o estamos así todos tambaleantes con el Señor. La tentación, hermano, es algo que va a estar en nuestra vida mientras estemos en esta tierra. ¿Por qué? La tentación es la consecuencia del pecado. Y como todavía estamos en este cuerpo pecaminoso, en este cuerpo de carne y hueso, que aún todavía no ha sido glorificado, la tentación va a estar ahí y nuestra vieja naturaleza va a querer alar para allá. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que mantenernos firmes ante la tentación, ante la prueba. Como dice en Santiago, capítulo 12. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ir un momentito antes de ir a esta porción. Santiago 1:12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque ¿qué? Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, porque Dios ha prometido a los que le aman. La tentación se puede soportar, la tentación uno la puede pasar, uno la puede, no dejarse llevar por ella, pero requiere que nosotros entonces estemos en comunión con el Señor. Amén, hermano. Vamos a pasar entonces a los versículos 14 y 15 de Santiago 1. ¿Quién quiere leer esta porción? Karina. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Vamos un momentito a Génesis 6, 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿qué? Continuo, solamente el mal. ¿Qué es lo que dice aquí? Entonces la concupiscencia
después de que ha concebido, da a luz ¿a qué? Al pecado. La tentación llega a nuestra vida y eso es un efecto en cadena. Llega a nuestra vida, tenemos dos opciones. La soportamos o nos dejamos llevar por ella. Si nos dejamos llevar por ella, empieza la caída aparatosamente. Porque después que entonces permitimos que la tentación entre a nuestra vida, da luz ¿a qué? Al pecado. A hacer cosas que no agradan al Señor. Y las consecuencias del pecado es ¿qué? La muerte. Estábamos estudiando los martes acerca de Génesis. Y esta parte es bien, bien importante, hermanos, porque muchas personas se preguntan, ok, ¿qué pasó aquí? Hubo la caída del hombre, de Adán y Eva, y el Señor lo sacó del huerto. ¿Qué pasó después? La otra acción significativa, llegó Noé. Llegó Noé, el Señor lo llamó para que hiciera un arca por 120 años. Esa arca, Él la estaba haciendo, ¿para qué? ¿Por qué? Para salvarse del diluvio. ¿Por qué? ¿Y por qué iba a venir un diluvio? Una catástrofe tan grande. Por la maldad del hombre, por la maldad, el pecado de las personas que vivían en ese momento. El pecado era tan y tan aparatoso que el Señor en su corazón decidió destruir toda la humanidad y solamente se salvaron, ¿qué? 8 personas. Se salvaron solamente 8 personas de toda la humanidad. Toda en ese momento. Imagínense, hermano. Hoy en el planeta hay alrededor de 8 billones de personas. 8 billones. Billones. Está 1000 millones, billones. Alrededor de 9 ceros. 9 ceros después del 8. Un número gigantesco de personas. Y que ustedes se imaginen que el Señor diga, voy a destruir a toda la humanidad y solamente se van a salvar, y solamente se salven, 8 personas de 8 billones. Eso es ni tan siquiera 1% de la población, eso es 0.0000 algo por ciento de la población. O sea, literalmente el Señor destruyó al ser humano en su corazón. El Señor destruyó porque en el corazón del ser humano estaba el pecado, la maldad. Y no era solamente hacer cosas como vemos hoy en día, de que, pues roban y hacen 20,000 cosas. La maldad era tan y tan grande que el Señor decidió hacer eso. No, está malo, pero no está para eso. Todavía no ha llegado a ese punto. Al punto, la maldad que llegó a ese punto es que no le pasaba ni el olorcito de ¿qué estará Dios pensando de mí? ¿O habrá un Dios? Nada. Nadie pensaba en Dios. Cero, nada. O sea, era una aberración total. Exacto. Exacto. Ahí, hermanos, en ese tiempo, estamos llegando. Pero, hermanos, ustedes se preguntarán, ¿y cómo llegó ahí a ese momento? La tentación viene a la vida a causa del pecado. Si uno se deja llevar por la tentación, da luz al pecado. O sea,
viene el deseo, viene la acción de que quiero hacer esto, pero como que no me atrevo, como que voy, pero no voy. Y llega el momento en que lo voy a hacer. Ahí entonces la tentación cambió de ser algo que querías desear a una acción. Lo estás haciendo. Y esa acción da luz a la muerte. ¿Por qué a la muerte? La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. La muerte física y espiritual. ¿Por qué digo muerte física? Cuando uno, ¿qué es lo mínimo que le puede pasar a alguien cuando alguien desea ir a robar a un banco con un arma de fuego? Que lo maten. ¿Qué? Que lo atrapen. Y en el transcurso quizás, pues, pierda la vida. Esto es en una sola vertiente de lo que pueda pasar. Pero hermano, el Señor con el pecado no van de la mano. No van de la mano. En el Antiguo Testamento, ¿qué se decía cuando las personas entonces pecaban y querían entonces restablecer una comunión con el Señor? ¿Qué se tenía que hacer? Un sacrificio. Pero no era cualquier sacrificio. Había unos requisitos. ¿Cuáles eran esos requisitos? ¿Podía ser un ser humano? No. ¿Qué tenía que hacer? Un animal. Un animal puro. Un animal sin defecto. Que no fuera, que fueras a sacrificar un buey, porque todo lo que tienes eran bueyes, y que tuviera la pata tortobira. Tenía que ser un animal perfecto, que no tuviera ningún defecto, ni que el ojo estuviera medio visco. Tenía que ser un animal perfecto y tenía que entonces derramar sangre. Tenías que literalmente quitarle la vida a ese animal, y por esa sangre que se derramó, te estabas limpiando los pecados que habías cometido hasta ese momento. Si después pecabas, tenías que volver otra vez a hacer lo mismo. El Señor vino y cumplió con ese mandamiento, con esa ley, para poder pagar el pecado de cada uno de nosotros. Ahora está en nosotros si nosotros queremos aceptar ese regalo que el Señor hizo por nosotros. Pero hermanos, para que tengan una idea acerca de la tentación que viene a nuestra vida, y si nosotros no estamos pendientes, no estamos firmes, fuertes en el Señor, y nos dejamos llevar por la tentación, estas son las consecuencias de dejarnos llevar. Rosana. Uh-huh. El Señor sí, y es algo que uno se pone a pensar, y uno dice, pero es que pues la tentación viene a mi vida constantemente. Pero esta es la parte seria. No porque llega a nuestra vida constantemente significa que es algo pues liviano. La tentación conlleva al pecado, y el pecado conlleva a una separación de Dios. Sí, hay algo bien importante, me parece complementario a lo que estamos nosotros hablando. Hay un refrán, para que decimos, en guerra avisada, ya sabemos la otra parte del refrán, pero por lo general los cínicos dicen, como quiera muere gente. Pero la realidad es que las guerras se avisan, y uno dice, si el refrán estuviera correcto, no moriría nadie.
Pues el refrán es, en guerra avisada no muere gente, pero eso no es cierto. Ujú. Y me parece que una de las cosas que estamos viendo a través de lo que estamos estudiando es que hay una situación, unas realidades de las cuales debemos estar conscientes como hijos de Dios. No es que nosotros no vayamos a pecar, eso sería ilusorio, No, exacto. porque la realidad es que nuestra vida, todos los días, representa una lucha entre el bien y el mal. Una porción complementaria a lo que estamos leyendo, ¿verdad? Es una porción que conocemos muy bien, que es la carta de Pablo a los Romanos. En el capítulo 7, esta es una porción que conocemos muy bien. Unas porciones, si me permiten leer, en el versículo 14 de Romanos 7 dice, la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Ujú. Este es Pablo hablando, pero él no está hablando solamente de él está hablando de los seres humanos. Romanos 7, 14 dice, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. No es que Dios me vendió al pecado, es que esa es mi naturaleza, porque estoy atrapado en este cuerpo, ¿verdad? Como tú muy bien has dicho. Lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y eso parecería una excusa demasiado liviana como para poder hacer el mal. Ah, pues mira, sí, eso es una excusa fácil, qué conveniente, que pues como tienes un cuerpo humano, pues entonces vas a pecar. Pero Pablo está hablando de la dinámica diaria, nuestra lucha constante. Y saltamos al versículo 18 y dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y saltamos al versículo 24 y él habla sobre, ¿verdad?, esta carga que tenemos nosotros por el hecho de que continuamente estamos tentados y sucumbimos a la tentación, como nos indica Santiago. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esto es una pregunta retórica, por supuesto, porque él conoce la contestación, pero le está escribiendo a una iglesia que realmente necesita escuchar sobre esta lucha constante que estamos nosotros viviendo. Nosotros como creyentes, y todos los días decimos, esta tentación, esto que viene a mi mente, ¿verdad? Y de cada persona de los que estamos aquí, tenemos una lucha distinta, porque en lo que yo soy fuerte, tú tal vez no lo eres y viceversa. Pues Pablo sabe la contestación, pero para que nosotros no vivamos en esta constante actitud derrotista, necesitamos saber ante qué estamos nosotros expuestos. Amén. Exactamente. Exactamente. Y hermano, como estaba diciendo tío, nosotros no nos podemos dejar llevar porque fulano le llegó una tentación y él la pasó sin esfuerzo. Como bien está diciendo tío, cada uno de nosotros somos personas totalmente diferentes. Y las cualidades que yo quizás fallo, alguien quizás sea fuerte, pero en esas cualidades que esa persona quizás está flaqueando, hay otra persona que no son tan malas, o sea, no flaquea tanto. Cada uno de nosotros somos totalmente diferentes, pero la parte sí que podemos nosotros decir que tenemos en común es que va a llegar momentos en nuestra vida al cual vamos a ser probados, vamos a ser tentados. Y ahí es cuando entonces nosotros tenemos que tomar una decisión de qué vamos a hacer. Si vamos a agradar al Señor o si nos vamos a dejar llevar por nuestra carne. Amén, hermano. Vamos entonces a pasar a la última porción, Santiago 1, 16 al 18. ¿Quién quiere leer esta porción? ¿Quién dice yo? Rosana. Del 16 al 18 dice así: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad,
nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. ¿Qué hemos visto hasta ahora, hermano? Que la tentación puede ser ¿qué? Soportada. La tentación puede ser soportada. Vimos que el Señor, que cuando llega la tentación en nuestra vida, que no salga de nuestra boca diciendo de que Dios fue quien me tentó. Porque Dios no puede tentar a nadie. Y ahora nos dice, amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don, ¿qué? Perfecto desciende de lo alto. Por si entonces tenían dudas, aquí se le está aclarando otra vez. Lo mismo que se le había dicho en los versículos anteriores, de que Dios no puede tentar a nadie porque Él y el mal no van de la mano. Y dice, del Padre ¿de qué? De las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra, variación. En otras palabras, el Señor, Dios, Él no puede tentar a nadie porque Él es santo y en Él no hay ni la más pizca de rastro de pecado alguno. Él es santo 100%. Y como Él es santo, Él no puede pecar y el pecado no está en Él. Por ende, todo lo que Él nos da no es con el fin de que sea algo para perjudicarnos a nosotros. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto. Y dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando el Señor creó a todo lo que está en esta tierra, Él creó los cielos, la tierra, el mar, las montañas, las plantas, los animales y luego a nosotros, al ser humano. Vemos en Génesis que Él lo creó todo, ¿con qué? Con solamente decir, hágase la luz. Había luz. Hágase el planeta y salió el planeta. Él con su palabra tenía toda autoridad y poder para crear cosas de la nada. Sin embargo, al hombre, ¿cómo fue que Él creó al hombre? Él se esmeró, Él puso mucho más detalle en crearnos a nosotros. Él nos sacó de la tierra, nos mordió. ¿Y qué fue lo que hizo antes de que el hombre cobrara vida? Sopló aliento de vida. Él le dio ahí un espíritu, una alma al ser humano. Él nos creó con un propósito especial, diferente a todo el resto de su creación. ¿Por qué? Porque Él nos hizo a su imagen y semejanza, para que nosotros fuéramos primicias suyas, de sus criaturas. ¿Por qué? Él tenía un plan específico para nosotros. Ahora, sin embargo, el ser humano con el pecado lo echó a perder. Y no fue que entonces hasta que el Señor vino para dar su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos otra vez estar en comunión con Él y ser partícipes de las grandes cosas que Él tenía planificado desde el principio de la creación con el ser humano.
Adán y Eva, cuando se pasaban por el huerto del Edén, ¿qué decía? ¿Que Dios qué? El Espíritu de Dios caminaba al lado de ellos. Ellos tenían una comunión con el Señor cara a cara, físicamente. El Señor estaba, ellos tenían la presencia de Dios a su lado. Ese era el plan perfecto que el Señor tenía con el ser humano, de que el ser humano se pudiera maravillar de las grandes cosas que el Señor había hecho para nosotros. Pero nosotros, el ser humano decidió entonces desobedecer al Señor y echar a un lado todo ese plan perfecto que Él tenía. Y el Señor entonces procuró darnos otra oportunidad. El venir a esta tierra para pagar por nuestros pecados, para que entonces nosotros pudiéramos ser salvos y pudiéramos tener una comunión con Él y volver a ser partícipes de sus primicias, de las cosas que Él tenía preparado para nosotros desde un principio. Amén, hermano. Hemos estudiado en este día acerca de ¿qué? La tentación. ¿Y qué pasa con la tentación? Escucha, tío, pero, o sea... Amén, exactamente. Y la tentación proviene ¿de qué? De nuestra concupiscencia, no de Dios, ¿verdad? No. Puede venir exacto de Satanás, pero también puede venir por nosotros mismos, nuestras acciones, nuestra propia maldad. Nosotros somos probados también por parte del Señor, para que nosotros sepamos cómo estamos en comunión con Él, si estamos bien, si estamos mal, qué tenemos que hacer. Y algo bien importante, hermanos, el mero hecho de que venga la tentación a mi vida, significa que estoy haciendo las cosas mal, que estoy haciendo las cosas bien. No tiene que ver nada, porque la tentación va a estar ahí. Ahora, si viene la tentación a mi vida y yo cedo, ¿qué es lo que va a suceder? Pecado, deshonra hacia el Señor. Ahora, si viene la tentación y la soporto, salimos victoriosos. Como decía en Santiago capítulo 1, versículo 12. Rosana. En el verso 2 también dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. O sea que, y en el 2 se compara la tentación con una prueba. O sea que cuando tenemos la tentación y vencemos, una prueba que vencimos, eso ayuda a crecer nuestra fe y nos da paciencia, y la paciencia yo lo asocio como que es paz en el conocimiento, no sé si está correcto, pero como que me da paz saber que el Señor me ha dado el poder para vencer y que yo he podido vencerlo. Eso me ayuda a crecer mi fe y me ayuda a saber que amo al Señor porque lo obedecí, que es una bendición grande el soportar la tentación. Amén. Amén. Y la última preguntita, para entonces así terminar. La tentación, ¿es imposible soportarla? No. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Señor morando dentro de nosotros, si estamos haciendo las cosas correctas, para que nos ayude y nos dirija. Porque si viene la tentación a mi vida y tengo el Espíritu Santo todo apagado, ¿qué es lo que puede suceder? El gran chance que pueda suceder ahí. Que uno falle. Que uno falle. Por eso, hermano, es bien importante
nuestra comunión con el Señor, procurar tener una comunión con el Señor firme todos los días. Tío. Quiero hacer otro comentario, y no quiero que nos desviemos del tema, sé que estás resumiendo. El enfoque que se ha dado a lo que hemos estado estudiando es en lo individual. ¿Verdad? Cómo yo, hijo de Dios, puedo lidiar con la tentación que es natural en mí, porque mi carne, pues, tiende al pecado. Sin embargo, la palabra es un todo, ¿verdad? No es una sola carta, sino que son muchos libros inspirados por Dios. En Primera de Juan, en el capítulo número 5, Juan hace una exhortación que me parece que es muy importante, pero aquí es donde nos desviamos un poco, ¿verdad? Que estamos enfocados en cómo yo puedo lidiar con una tentación en el diario. Pero aquí Juan hace otro enfoque. Él dice en el capítulo 5, el versículo 15, vamos a decir, 5:15, dice, sabemos que Él, Dios, nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, ¿verdad? Y esto es bien importante. Pero obviamente no nos va a dar tiempo para hablar sobre este asunto del pecado de muerte y el de no de muerte. Pecado de muerte, pues la blasfemia contra el Espíritu. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y obviamente estas son porciones que meritan muchísimo más tiempo para poder considerarlas. El enfoque que yo quería darle a esta parte que estoy hablando sobre Primera de Juan es que como iglesia tenemos la gran responsabilidad de orar los unos por los otros. Y esta es una de las maneras en las cuales el Espíritu Santo que mora en nosotros pues también se activa. Y me parece que eso es una palabra demasiado superficial como para hablar sobre la naturaleza del Espíritu Santo en nosotros. Sin embargo, esta es lo que quería presentar como de manera complementaria, que si bien estamos hablando que cada uno de nosotros es responsable por estar consciente o mantenerse en comunión con Dios para poder lidiar con la tentación, para no pecar, sí también como iglesia tenemos nosotros la responsabilidad de orar los unos por los otros. Juan dice, cuando vemos que pecan, pero nosotros sabemos que todos pecamos todos los días, por lo tanto, tenemos que todos los días orar los unos por los otros. Pero si hubiese algo que nosotros notamos, o pensamos que notamos, no obviemos, ¿verdad? El discernimiento que nos permite el Espíritu Santo. A veces vemos algo y decimos, no, yo estoy mal. Pero puede que sí lo esté, pero si no lo estoy, de todas maneras tengo que presentarnos delante del Señor. Señor, quiero orar por tal persona, tal hermano, tal hermana. Y cuando el Señor nos permite esa sensibilidad en nuestro corazón, en amor, cuando sepamos y podamos confirmar que de hecho es aquello que estamos pensando, pues también hacer el acercamiento. Pero en lo que respecta a la tentación, este pasaje pues nos habla sobre otro detalle por lo cual podemos nosotros orar. Amén. Exactamente. Pues hermano, ya teniendo esto en mente, el próximo estudio, ¿la qué? La tentación de gratificarme a mí mismo. El decir, qué bueno yo lo hice. Qué bueno soy. El good job. El uno mismo hacerse así, como que qué bien lo hice. Hermanos, vengan preparados para leer las porciones. Mateo 4, del 1 al 4 y Deuteronomios 8, 2 al 10. Vengan preparados para lean esa porción, por si entonces tienen alguna duda o pregunta. Ahora sí, ¿alguna duda o pregunta acerca del estudio de esta mañana?